Al menos 104 palestinos perdieron la vida en el norte de la Franja de Gaza mientras se distribuía ayuda humanitaria. Las autoridades gazatíes señalan al ejército israelí como el responsable de las muertes. Tel Aviv, en cambio, afirmó inicialmente que los hechos se registraron por una estampida. Un informe de expertos de Naciones Unidas denuncia el incremento de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. El reporte apunta al gobierno del presidente Daniel Ortega y su intento por acallar cualquier crítica a su mandato. Tenemos análisis. Y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó este jueves una denuncia contra la fiscal general de ese país, Consuelo Porras, por haber faltado a la ley tras ausentarse de una reunión convocada por el mandatario. Porras ha sido señalada además como responsable de impedir la investidura de Arévalo. Bienvenidos a un nuevo bloque informativo en France 24. Es un gusto estar actualizándolos. Comenzamos en Gaza. Ya son más de 30.000 los muertos que deja la ofensiva israelí sobre el enclave palestino. Desde el inicio de la guerra, en las últimas horas, al menos 100 personas perdieron la vida mientras esperaban la distribución de ayuda humanitaria cerca del enclave. Hechos por los que Hamás culpa al ejército israelí, mientras que Israel, que dice seguir investigando lo ocurrido, dijo inicialmente que la tragedia sucedió por una estampida. Ante la situación, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión urgente. El informe es de Samuel Salgado. A lo largo de la costa norte de la Franja de Gaza, cadáveres son transportados en carretas. Estas personas murieron durante la entrega de ayuda humanitaria cerca de la ciudad de Gaza. Según las autoridades gazatíes, el ejército israelí abrió fuego contra la multitud mientras era entregada la ayuda. A este hospital en Bet-Lahía llegan por decenas los heridos. Estábamos en la calle Al-Rashid y de repente nos atacaron los tanques. Había paquetes llenos de ayuda. La gente en busca de alimentos y harina se dirigió hacia el mar. Era un caos, había muchísima gente, pero las fuerzas de ocupación seguían disparándonos. Hubo muchos mártires y víctimas. La versión inicial del gobierno israelí señala que los hechos se registraron por una estampida cuando llegaron los camiones con ayuda. En un punto los camiones fueron abrumados y las personas que los conducían, que son civiles de Gaza, embistieron a la multitud de personas que finalmente murieron. Entiendo que fueron decenas de personas. No tengo más detalles al respecto. Sin embargo, otros funcionarios de defensa señalaron que la multitud se acercó a las fuerzas de una manera que representó una amenaza para las tropas, quienes respondieron a la amenaza con fuego real. Este hecho se registra en medio de las conversaciones en Qatar para lograr un nuevo alto el fuego en el enclave. Justamente Hamás, por medio de un comunicado, advirtió que el incidente podría conducir al fracaso de las conversaciones. En relación justamente con este tema que estamos informando, el presidente Joe Biden se mostró preocupado por lo ocurrido en Gaza, mientras que la Casa Blanca está investigando la situación para recabar más información, además de calificarlo como grave incidente. Ante los hechos, Biden cree que el mortal suceso complicará los diálogos que piden un alto el fuego. Escuchamos. La esperanza es eterna. Hablé por teléfono con la gente de la región y probablemente todavía no se hará el lunes, pero tengo esperanzas. Ante la situación en Gaza, Rusia también reaccionó a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien este jueves instó a representantes de Hamás y Fatah, que mantienen conversaciones en Moscú sobre la formación de un gobierno unificado, a dejar de lado sus diferencias y unirse por el bien del pueblo palestino. Lavrov también pidió un alto el fuego en Gaza. Se entiende que la principal prioridad es detener el derramamiento de sangre. Lo hemos estado haciendo desde los primeros días después del ataque del 7 de octubre de 2023. Lo condenamos, pero no podemos responder castigando colectivamente a los palestinos. Bien, continuamos en Rusia. El presidente Vladimir Putin dio su discurso a la nación hoy en Moscú. El jefe de Estado advirtió a Occidente que tiene armas que pueden alcanzar su territorio y añadió que las amenazas occidentales relacionadas con el posible envío de tropas militares de los aliados de la OTAN a Ucrania y la expansión de la alianza crean, según Putin, un verdadero riesgo de conflicto nuclear. El líder ruso también afirmó que sus tropas están avanzando en el terreno. William Gassó tiene más detalles.
Un discurso y una advertencia a Occidente. Vladimir Putin volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de un conflicto a nivel nuclear. Todo lo que se les ocurre que les sirve para asustar al mundo entero crea la amenaza real de un conflicto en el que se use armas nucleares, lo que llevaría a la destrucción de la civilización. Declaraciones en respuesta a la expansión de la OTAN y las palabras del presidente francés Emmanuel Macron sobre la posibilidad de enviar tropas de la alianza a Ucrania. Putin, quien siempre ha considerado que la guerra en Ucrania formaba parte de un conflicto latente con la OTAN, insistió en que sus advertencias no deben tomarse a la ligera. También tenemos armas. Con el tiempo deberían darse cuenta de que también tenemos armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio. El presidente ruso también habló sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania. Celebró el avance de las tropas rusas a una semana de la toma de la ciudad de Avdiivka. Miro a estas personas valientes, a veces muchachos muy jóvenes, y puedo decir sin exagerar que mi corazón se llena de orgullo por nuestra gente y por esta gente en particular. Sin duda, gente como esta no retrocederá. No fallará y no traicionará. El discurso también tiene una connotación política. Ocurre a 15 días de las elecciones presidenciales, en las que Putin buscará su reelección. Y pasamos ahora a Ucrania, donde la justicia intenta esclarecer los crímenes de guerra cometidos desde el inicio de la guerra con Rusia. Desde entonces ya ha identificado a cientos de sospechosos y sigue con sus investigaciones. Para ello cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Alba Santana tiene más detalles. Ucrania está buscando sospechosos y culpables de crímenes de guerra en el territorio nacional desde que inició la guerra en febrero de 2022. Hasta el momento ya ha identificado a más de 510 sospechosos y ha dictado más de 80 condenas. Quiero que pregunten a cualquiera de mis colegas si en algún otro lugar del mundo ha ocurrido algo así durante una guerra en curso, que personas sospechosas de crímenes de guerra fueran llevadas ante la justicia. Y quiero decir que estos crímenes han sido documentados. Y es que desde el inicio del conflicto, Ucrania puso en marcha lo que denomina como la mayor investigación sobre crímenes de guerra de la historia. Para ello cuenta con el apoyo del equipo conjunto de investigación, que incluye a las fiscalías de 5 países de la Unión Europea, que hasta el momento ha tomado el testimonio de 5.000 ucranianos para esclarecer los casos con posibles crímenes de guerra, como la masacre de Bucha o el ataque contra la estación de tren de Kramatorsk, entre otros. Ahora, el siguiente paso para la justicia ucraniana es la creación de un tribunal internacional con más de 40 países para procesar estos crímenes. Tenemos absoluta certeza de que este tribunal se creará. En segundo lugar, se está debatiendo cómo se creará el tribunal en constante contacto con nuestros países socios. Su objetivo es uno: buscar responsabilidades por los crímenes cometidos, aunque la mayoría de las condenas han sido emitidas contra los acusados en ausencia. Pasamos a España. Allí el Tribunal Supremo anunció la apertura de una investigación contra el líder independentista catalán y eurodiputado Carles Puigdemont por presunto delito de terrorismo durante los actos separatistas de octubre de 2019. El anuncio llega en medio de las negociaciones entre el gobierno español y el partido de Puigdemont sobre la ley de amnistía para los soberanistas implicados en el proceso de independencia de 2017. Vamos a ampliar la información en Barcelona con nuestra corresponsal Elise Gassengel. El Tribunal Supremo Español abrió finalmente esta causa penal por delito de terrorismo contra Carles Puigdemont y otro diputado catalán por los hechos investigados en el caso llamado Tsunami Democratic. Recordemos, el Tsunami Democratic es esta organización cuyos líderes desconocemos, quien organizó varias protestas, el corte del aeropuerto de Barcelona y protestas en el centro de Barcelona en 2019, tras la sentencia a los líderes catalanes. Y pues la Sala de lo Penal decide ir en contra del criterio de la Fiscalía, quien no veía terrorismo en estas manifestaciones. El Supremo pues asume la tesis del juez García Castellón, quien sí considera que hubo terrorismo
callejero, dice, con una finalidad de subvertir el orden constitucional o también de alterar gravemente la paz pública. En el auto también menciona a Puigdemont como posible líder de esta organización, pese a ya haber estado fuera de España. Ya llevaba 2 años en Bélgica, pero el auto habla de la doctrina de los hombres de atrás. Y finalmente, pues sí, esta decisión interviene en plena tramitación de la ley de amnistía, lo que complicaría la aprobación de esta ley. Recordemos, el partido de Carles Puigdemont dijo que no votaría una ley que deja atrás a varios de su entorno, y de momento al menos esta ley no contempla el perdón para los que están encausados por terrorismo. Un grupo de expertos de la ONU acusó al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua de aumentar las violaciones a los derechos humanos en el país. El reporte indica que el Ejecutivo lleva a cabo abusos y crímenes para eliminar todas las voces críticas de su mandato y anular a largo plazo cualquier iniciativa de movilización social. El informe también denuncia que en Nicaragua se ha consolidado el control total de los poderes e instituciones del Estado en manos de Ortega y su esposa, en particular del Poder Judicial. Previamente estuvimos conversando con Ángela Buitrago, experta del Grupo en Derechos Humanos sobre Nicaragua, quien nos explicó cuáles serán los siguientes pasos tras la presentación del informe. Bueno, los siguientes pasos frente a las recomendaciones que dejamos, hemos solicitado que se traten de implementar. 2, que se apoye por parte de todos los estados para que se pueda llevar a investigar no solamente a la cabeza de gobierno, al presidente y a la vicepresidenta, sino a todas las personas que han participado en la articulación de estas graves violaciones de derechos humanos. Igualmente entendemos que hay una responsabilidad estatal porque Nicaragua ha firmado una serie de convenciones que obligan al respeto a estos derechos internacionalmente considerados. Pero también estamos diciendo que hay una necesidad de que se rindan cuentas por parte de las personas a nivel de corte por las graves violaciones, en particular por la patria y la tortura, que hacen también claramente una responsabilidad convencional y de ius cogens. El gobierno del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó este jueves una denuncia contra la fiscal general Consuelo Porras. La fiscal, que ha sido internacionalmente señalada como responsable de haber intentado impedir la investidura presidencial, se negó a reunir con Arévalo el pasado 29 de enero en una junta de gabinete, por lo que, según el gobierno, estaría violentando la ley. El Ejecutivo espera que los tribunales ordenen el nombramiento de un fiscal especial para investigar las implicaciones de la actitud de Porras. Desde Ciudad de Guatemala, nuestro corresponsal Andrés Suárez nos cuenta más. Cuando se pensaba que el presidente Bernardo Arévalo había ablandado su postura frente a la fiscal general Consuelo Porras, señalada de favorecer la corrupción en Guatemala, su gobierno accionó contra la funcionaria y pidió retirarle la inmunidad. La Secretaría General de la Presidencia, en conjunto con la Procuraduría, presentaron una demanda penal, una querella en contra de Consuelo Porras ante la Torre de Tribunales por el presunto delito de incumplimiento de deberes. Y esto se debe ante la negativa, ante el rechazo de Consuelo Porras de haberse reunido con el presidente Arévalo y sus ministros en una junta de gabinete que tuvo lugar el pasado 29 de enero, por lo que estaría entonces violentando la ley según la interpretación de la ley orgánica del Ministerio Público. La fiscal general aduce que no se quiso reunir con Arévalo porque no aplicaba legalmente su presencia allí, por lo cual hay que esperar cuál es el veredicto de parte del organismo judicial de Guatemala sobre esta demanda en contra de la fiscal, una fiscal que internacionalmente está sancionada por Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea por haber socavado el proceso electoral que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia y por favorecer al denominado pacto de corruptos en Guatemala. Salimos de Guatemala y vamos hasta Brasil porque el presidente de ese país, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que Brasil está trabajando para mantener y asegurar la paz en América del Sur. Lo anterior, en medio de la disputa por la zona del Esequibo, rica en petróleo y que tiene enfrentadas a Venezuela y Guyana, y donde Brasil ha tomado el papel protagónico de mediador del conflicto. Escuchemos las declaraciones del mandatario brasileño. Es parte de la estrategia de Brasil no solo para impulsar el desarrollo,
sino trabajar intensamente para que podamos mantener a América del Sur como una zona de paz en el planeta Tierra. Cerramos así entonces este bloque de noticias. Continúe la programación de France 24. Ya regresamos con más.